Pues ahora nos toca ver lo que es la diferenciación numérica. En particular, vamos a ver diferencias finitas en esta ocasión, pero la diferenciación numérica pues es bastante más, es un tema bastante mucho más amplio. Ahorita vamos a ver diferencias finitas, eso es una cosa importante, a veces no se cubre, se dan más énfasis a otros temas, pero bueno, comenzamos. Esquemas de diferencias finitas, pues hay básicamente tres. Ahorita los vamos a numerar. Pero primeramente vamos a ver cuál es la idea. De acuerdo a la definición de derivada de una función como el límite de un cociente, pues es decir, esto es la derivada, es f' en x, y se define como el límite de este cociente. Es una de las maneras en que se puede definir. Fíjense bien el tipo de cociente que tenemos. Es la diferencia de la función en un punto adelantado menos el valor de la función en el punto donde se está calculando la derivada entre la diferencia. Bien, entonces usamos esa idea para aproximar numéricamente la derivada en un punto, simplemente así como el cociente este. Es decir, sustituimos esta delta x por una h que le llamamos el paso. H es el paso, y debe ser muy pequeño ya que debemos tomar el límite cuando delta x va a cero, es decir, cuando h va a cero, pero realmente ese límite no lo podemos lograr desde el punto de vista numérico, entonces nos quedamos con eso, es decir, vamos a aproximarlo simplemente con el cociente que vemos aquí, donde h es muy pequeño, debe ser muy pequeño. Esa es básicamente la idea, es muy simple. Bueno, entonces hay que decir que, pues, al igual que en el problema de interpolación, recuerden en el problema de aproximación de funciones y en otros, mínimos cuadrados y eso, se considera que la función, en este caso a derivar, que la función está muestreada. Aquí lo vamos a tomar en n más 1 nodos equiespaciados. No se necesita esencialmente este paso, pero vamos a tomar los equiespaciados. Eh, bueno, entonces tenemos que los nodos, o sea, los puntos donde vamos a evaluar la función, están dados así. Primeramente x0, después un x1 que se forma a partir del x0 y le sumamos el paso, h. Después un punto x2, le llamamos x2, que es el punto inicial más dos veces h. Y así nos vamos sumándole 3h, 4h, 5h, hasta llegar al punto enésimo xn, que es x0 más nh. Y pues en forma compacta se puede escribir así, xk es igual a x0 más k veces h, desde k igual a 0 hasta n. Ok, entonces esos son los nodos y en los cuales vamos a discretizar. Esa es la palabra nueva tal vez ahora, discretización o discretizar la función, la ecuación diferencial o lo que tengamos enfrente, y eso significa evaluarlo en estos nodos que hemos formado así, en estos puntos, x0, en x1, en x2, en xn, que son pues lo que podemos crear en un código, en un lenguaje. ¿Cuántos tipos de esquemas? Yo les decía que tenemos básicamente tres, que son los que más se usan. De hecho, se usan unos más que otros, ¿no? Pero el esquema de diferencia es adelantado. Eso quiere decir lo siguiente, que a la derivada en xk, la derivada de la función en xk, la vamos a aproximar por el cociente que ya habíamos dicho, pero cuando estamos evaluando f en xk más 1 menos en f en xk. Es decir, estamos situándonos en xk, ¿verdad? Entonces tomamos el de adelante y eso hace que la diferencia sea f en xk más 1 menos f en xk entre h. Eso es la idea. Y eso escrito de otra forma, en términos de esta notación o de esta construcción, pues quiere decir que es f en x más h, en xk más h, menos f en xk. Ese es el adelantado, recuerden eso.
Tenemos otro esquema que es el que vamos a usar más aquí, que es el retrasado. Y ese se forma de esta manera. La derivada de una función en xk se forma aproximándola, o sea, se aproxima en esta forma. Nos situamos en xk y tomamos el anterior. Y eso quiere decir, bueno, pues tomamos f en xk menos el anterior, que sería f en x, f de xk, f en xk menos 1 entre h. O sea, nos situamos en xk, tomamos f en xk y el anterior punto es el que en el que se evalúa la función en xk más 1, menos 1. Y eso nos da f en xk menos f en xk menos h. Entre h, claro, siempre. Bueno, puede haber un esquema de diferencias que no sea adelantado o retrasado, que sea centrado. Sí, y eso se define así. La derivada en xk de esa función es aproximada por este cociente. F en xk más 1, nos vamos al siguiente, al de la derecha, y le restamos el de la izquierda, f en xk menos 1. Pero ahora, como hemos tomado dos veces, nos hemos saltado dos veces, entonces tomamos el cociente entre 2h. Y eso quiere decir f en xk más h menos f en xk menos h entre 2h. Este es el centrado para la derivada primera, para la primera derivada. Este esquema, les voy a decir, es el que más se usa, pero para cuando tenemos segundas derivadas. Porque en segundas derivadas nos da lugar a matriz, eso lo vamos a ver enseguida, ahorita, nos da lugar a matrices que tienen bastantes propiedades, que son positivas definidas o, bueno, o negativas definidas, como quieran verlo, según aparezca. Y tienen una propiedad, pues, bastante deseable, ¿no? Pues eso es importante. Las matrices generadas por este esquema. Así que se usa muchísimo este esquema de segundas derivadas. Pero bueno, ya lo veremos más enseguida. Se usan solamente en problemas de valores a la frontera, ¿no? O a menos que tengan conocimiento de los valores como ahorita vamos a hacer ver. ¿Cuál es la segunda derivada en diferencias finitas centrada? Bueno, pues entonces aproximamos la segunda derivada en xk por este cociente, miren, por la derivada adelantada que estamos aquí, hemos visto ya de f en xk, menos la derivada retrasada, esta, de f en xk, entre h. O sea, recuerden que la segunda derivada es la derivada de la derivada, ¿verdad? Ok. Bueno, pues entonces aquí estamos haciendo una diferencia de derivadas entre h. Pues esa es la idea. Y ya cuando hacemos cuentas, hacemos ya las operaciones, pues tenemos este resultado entre h cuadrada. Y eso pues es f en x más h menos 2 veces f en xk más f en xk menos h entre h cuadrada. Este es el esquema de para la segunda derivada, el esquema de diferencia centrado. Bien, estos son los tres esquemas básicos: adelantado, retrasado y centrado. El centrado, pues es equilibrado, porque van a ver que el adelantado y retrasado necesita tener conocimiento o eliminar, en su caso, un valor de la función y así. Vamos a ver, vamos a ver. Esquema retrasado de diferencias finitas para la primera derivada. Bueno, si f de x es una función dada y estos son los nodos o los puntos sobre los cuales vamos a evaluar la función o muestrear la función, que son n más 1, observen n aquí y el 0, n más 1, números reales equidistantes. Así que el vector, ojo,
El vector de derivadas puede aproximarse por el vector de primeras diferencias retrasadas. A ver, vamos a construir el vector de derivadas. Es decir, en la primera entrada tiene la derivada de la función en x1. En la segunda entrada tiene la derivada de la función en x2. Y el f' en x3 como tercera entrada y así sucesivamente hasta llegar a la enésima, ¿verdad? Así lo estamos construyendo, fíjense que son n valores aquí, no son n más 1 como son los puntos que hemos estado definiendo, son n por esta razón, porque no podemos definir la derivada retrasada en x0. Necesitaríamos un punto que no existe. Es decir, en x, f' en x0 retrasado significaría, tenemos que irnos a fx menos 1 y eso no lo tenemos. Entonces tenemos que partir aquí de f en x1 nada más. Ok, entonces eso es esta diferencia, este cociente. F' en x2 es esta otra y así lo llevamos. F' en xn es f en xn menos f en xn menos 1, que es el retrasado. Y eso pues factorizamos el h, 1 entre h, aquí está, y nos quedamos con las diferencias. Aquí hemos usado una notación para no estar hablando de f en x1, f en x0, etc. Simplemente le ponemos f1, f0, f2 y por eso y así entendemos que fk es f en xk, desde k igual a 0 hasta n. Bien, bueno. El vector de la derecha, el de las primeras diferencias sin el término h, puede escribirse en términos del producto matriz vector siguiente, miren. Es decir, ese es el vector de la derecha, el de las primeras diferencias, sin el término, sin este término. O sea, solamente esto, es decir, aquí lo tenemos. Aquí, puede escribirse como, esta es la clave, aquí está la clave de todo el desarrollo de estas notas, de diferencias finitas. Puede escribirse en términos de un producto matriz vector, eso es la cosa importante. Vean, a ver, esta diferencia, este vector de diferencias puede escribirse así, o sea, ¿cómo lo sé? Bueno, pues alguien me lo dijo, ¿no? O sea, y checo que sí sea, o sea, reviso y efectivamente lo es. A ver, proposición, este vector que tenemos aquí a la izquierda es igual a este producto matriz vector más este otro término, ¿cierto? Bueno, vamos a hacerlo. Multiplicamos este vector por la matriz. Entonces, en el primer elemento, en la primera, sí, el primer elemento, es decir, en este. ¿Cuál es el resultado? Pues que tenemos que multiplicar todo esto que tenemos acá por esta fila. Y eso nos da F1 y ya, porque todos los demás son ceros. F1, pero a eso le estamos restando F0, pues eso nos da F1 menos F0, correcto. Listo, seguimos. La siguiente entrada, que es F2 menos F1. Multiplicamos esta columna por por el segundo renglón. Y eso nos da F menos F1 más F2, es decir, F2 menos F1 y ya, correcto también. Y así sucesivamente, pruébenlo, pruébenlo. Vamos a llegar a este otro, al último. Entonces tenemos que es este vector por este renglón. Y eso será Fn, es decir, este por este, menos Fn menos 1, correcto. Pues entonces es cierto. Es decir, este vector se puede escribir como este producto más este otro vectorcito. Ok, ya lo tenemos en una forma matricial.
Eso es lo importante. Bien, debido a la estructura de la matriz que tiene solo dos diagonales, es decir, esta matriz de diferenciación tiene solamente dos diagonales diferentes de cero, el término que tenemos acá se ha escrito fuera del producto porque no podemos representarlo, ya les decía yo. No tenemos una manera de tener un xn-1 y si lo tuviéramos, entonces tampoco podríamos escribir la derivada en x-1 porque necesitaríamos un f en x-2 y así, o sea, tenemos que cortar y la mejor manera es hacer esto y dejarlo como pues un vector constante o vamos a ver cómo podemos hacerlo. Es lo que les digo aquí, ¿no? Les trato de decir. Esta es la discretización retrasada de la primera derivada. Así que f' en x1, f' en x2, no tenemos f' en x0 por la razón que acabo de mencionar. Repito, hasta f' en xn es igual a este producto más, claro, aquí ya le hemos dividido entre el paso, que es lo necesario para hacer la aproximación correspondiente al vector de derivadas. Bien, entonces ahora tenemos lo siguiente. Bueno, entonces tenemos unas notas. En el esquema retrasado no se puede, a ver, en el esquema retrasado no se puede definir es lo que acabábamos de decirle, ¿no? Porque no hay un punto atrás de x0. Las matrices que aparecen en los esquemas, que aparecen en los esquemas de diferenciación se llaman matrices de diferenciación, ya también lo dije. Nótese que en este caso tenemos una matriz de n por n, ¿eh? Esta matricita es de n por n. 1, 2, 3, n, y tenemos n por n. Es de n por n. A pesar de que tengamos n más 1 puntos o nodos sobre los cuales estamos evaluando el problema. 3. El vector de longitud n sobre el cual se aplica la matriz de diferenciación contiene los valores de la función a partir de f. Es otra vez la misma historia que les acabo de mencionar, que no podemos tener f en x0. Y esta representación es útil en el problema de valores iniciales. Este es un problema importantísimo, créanmelo, dentro de las matemáticas aplicadas. Verdaderamente importantísimo. Se llama también problema de Cauchy para las ecuaciones diferenciales, en análisis y en ecuaciones diferenciales. Pero este es un problema de aplicación que es enorme, es enorme. Y entonces, eso nos, ¿por qué es útil en la solución de estos problemas? Porque la derivada se puede sustituir por este problema lineal, o sea, por este sistema lineal, y dejar esto como un valor conocido de antemano, que ese es el valor inicial. El valor de la función en el punto inicial, es decir, en x0 o en t0 al tiempo inicial, pues. Por eso se llama valores iniciales. Es lo que digo enseguida. Bueno, y un problema, bueno, ¿qué es un problema de valores iniciales? Pues eso consiste en una ecuación diferencial que en general es no lineal, definida en un intervalo a, b y con una restricción sobre la función, que debe ser, en a, debe ser un valor conocido de antemano que es alfa. Aquí lo llamo como alfa, pero puede ser otro número, ¿no? Muy bien. Entonces, perdón. Entonces, cuando estamos aquí, ok, cuando este esquema se aplica perdón, estábamos aquí, este es la ecuación diferencial, aquí la estoy escribiendo en una forma que representa que es no lineal, f' como una función dada, pero que es de x y t, f de t debe ser, perdón, aquí hay un error, esto debe ser f, f de la función y de t, y acá debe ser t, perdón, aquí hay un problema, un valor inicial. Entonces,
y acá esto es de... Ah, bueno, estaba bien escrita, pero solamente con X. Lo que pasa es que me he quedado con el tiempo, ¿no? Como la variable t como el tiempo. Entonces f de t es una función que depende de la misma función f y que depende de t, donde t está en un intervalo y f en a, que es el punto inicial, vale alfa y ese alfa está dado de antemano. Acá vuelvo a repetir las x, perdón, por ese lapsus. Vaya, vaya, vaya. Vamos a decir, dado el paso, el conjunto de n puntos, eso es una cosa importante, el conjunto de n puntos queda definido por esto. Es decir, tendríamos aquí, ¿dónde están los nodos definidos? Bueno, finalmente es el punto inicial más k veces esta diferencia entre n y eso es el paso, h, este cocientito que tenemos aquí. Bueno, entonces de esa manera podemos definir los puntos para k igual a 1. Fíjense, ¿qué pasa si k es igual a 1? Si k es igual a 1, entonces tenemos x1 aquí nada más, y por lo tanto un 1 acá, multiplicado por una cantidad que es diferente de 0, y por lo tanto entonces el x1 es mayor que a. ¿Ya? Es mayor que a. No es a. Sin embargo, cuando k vale n, aquí le ponemos n, entonces esa n cancela esta otra y nos queda nada más a más b menos a, resultado b. Entonces quiere decir que xn es igual a b. En otras palabras, sucede lo que estoy diciendo aquí en este diagramita, miren, xn toma el valor de b, pero x1 está a la derecha de a, no toma el valor de a, nunca. ¿Por qué? Porque esta diferencia es mayor que 0, este cociente, y k es igual a 1. Entonces el x1 siempre está a la derecha de a. Así que empezamos a la derecha de a, tomamos el siguiente, y el último, ese sí llega a ser b, el otro extremo. Muy bien. Bueno, vamos a pasar al esquema adelantado de diferencias, de diferencias finitas para la primera derivada. Ok, bueno, ahora tenemos un poquito la situación inversa. Ahora, como es el sistema adelantado, entonces tomamos el punto de la derecha y le restamos, y evaluamos la función y tomamos la función evaluada en el punto donde estamos. De manera que no podemos tomar f' en xn porque sería estar en xn y tomar el valor de la derecha. A ver, voy a tomar prestado esta imagen aquí. Sería estoy aquí, tomo el valor de la derecha y luego le resto el valor aquí en este punto, pero ese punto no existe. Entonces no puedo hacer eso. Es un poquito, les decía que es un poquito similar al caso de la derivada atrasada. En aquel caso no podíamos tomar el de la izquierda. Acá no podemos tomar el de la derecha porque no está. Entonces tenemos que parar aquí en f' en xn-1. Pero ahora sí podemos tomar f en x0, f' en x0, f' en x1 y así, pero no podemos llegar a f' en xn por la razón que acabo de dar. Bueno, entonces aquí están sus aproximaciones correspondientes. F' en x0 pues está aproximada por f en x1 menos f en x0 entre h. Y así sucesivamente. F' en xn es f en xn menos f en xn menos 1 entre h. Y no podemos ir a f' en xn porque no tenemos f en xn más 1. No hay un xn más 1. Entonces tenemos que cortar aquí. Y eso nos da otra vez un vector de n entradas, o sea, x0, 1, 2, hasta n-1, hacen n entradas, y tenemos otra vez n entradas acá, y esas entradas son pues estas, donde hemos
separado el factor 1 entre h para dejar las diferencias. Bien, es muy parecido al caso retrasado, nada más que ahora estamos adelantados. Entonces, este vector puede escribirse, al igual que en el caso retrasado, también como un producto matriz vector más un término, nomás que ahora, en vez de que el término, el vector, este vector esté formado por un elemento distinto de cero aquí en la primera entrada, lo tiene diferente de cero en la última entrada. Esa es la diferencia. Y otra diferencia, el cambio de signos, miren, y que ahora hay una diagonal, la diagonal superior, la primera diagonal superior es la que es diferente de cero. Vamos a compararlo. Acá lo tenemos. Este es el esquema retrasado. Aquí hay unos en la diagonal principal y en la diagonal inferior hay menos unos. Acá hay menos unos en la diagonal principal y unos en la diagonal superior. Ojo. Pero la idea que está atrás de esto pues, es la misma. Compárese lo que acabamos de hacer, comparar estas matrices, esta matriz resultante con el esquema retrasado. Y la discretización adelantada de la primera derivada pues queda así, en esta forma. ¿Ok? Ya simplemente hay que multiplicar por el término 1 entre h y listo. Ahora, tenemos estas notas. En el esquema adelantado, no se puede definir la aproximación a f' en xn, que es lo que acabo de decir. Al igual que en el caso retrasado, también aquí tenemos una matriz de n por n, sí, también. El vector de los valores de la función ahora empieza con f0 y termina con fn-1. Sí, fn no está en este esquema. Esta representación es útil en el problema de valores finales, que es el opuesto, digamos, del problema de valores iniciales. Este problema casi pues yo lo he visto extremadamente raro o no se usa. De hecho, en las aplicaciones es que es difícil encontrar, es más fácil mirar hacia el futuro a partir de un punto dado, ¿no? En fin, o sea, ese es otro problema, pero es problemas finales en los que el valor de la función en un punto final está dado de antemano. Y pues es un problema de este tipo. Otra vez, ahora sí voy a dejar a x. F en x x es la función x de t, ¿eh? Aquí. Entonces f', no, esto debería ser t. Sí, está incorrecto. Está f' en t. Y aquí es f. Vuelvo a hacer lo mismo. Y t está aquí. Sí, correcto. Ahí hay que redefinir eso. F' en t es una función que depende es una función, superfunción, digamos, que depende de la función dada, en la cual tenemos la derivada aquí a la izquierda, del tiempo, o sea, de la variable, donde la variable se mueve en un intervalo y está fijo su valor al final del intervalo. Muy bien, entonces, pues, otra vez. Bueno, ya. Y otra vez, dado el paso, pues el conjunto de n puntos queda definido así, ¿no? Pues es igual, parecido al caso retrasado. Esquema centrado para lograr la segunda derivada. Bueno, por eso los doy, porque son cosas que es posible que lo usen en algún momento dado, pues, sobre todo el F2' se usa bastante en problemas de valores a la frontera. Es una segunda derivada y entonces usamos el esquema centrado, que es digo, muy conveniente por las propiedades que tiene la matriz resultante. ¿Cuál matriz? Pues otra vez podemos escribir, momento, como es centrado, entonces recuerden,
ponemos en xk y vamos a calcular la derivada segunda en xk. Entonces tomamos un punto a la izquierda y un punto a la derecha. Pero si estamos en x0, pues no vamos a poder hacerlo con un punto a la izquierda. Si estamos en xn, tampoco podemos hacerlo con un punto a la derecha. Entonces empezamos en x1 y terminamos en xn-1. Allí sí podemos tomar uno a la izquierda, aquí podemos tomar uno a la izquierda y aquí podemos tomar uno a la derecha. De esta manera. F en x2 menos 2f en x1 más f en x0 entre h cuadrado. Y acá, también en el último punto, f en xn menos 2f en xn menos 1 más f en xn menos 2 entre h cuadrado. Y eso, separando el término 1 entre h, nos deja estas segundas diferencias, este vector de segundas diferencias. Y usando nuevamente esta notación, pues tenemos que este vector de segundas diferencias puede escribirse en esta forma matricial. Miren, esa es la gran idea. Háganlo y van a obtenerla. O sea, a ver, en la primera entrada, ¿cuál es la primera? Vamos a tomar esto, así. La primera entrada. Entonces, este vector, o sea, esta columna la multiplicamos por este renglón, ¿verdad? Entonces me da menos 2 F1, aquí está, más F2, acá está. Y pues convenientemente lo pongo así, F0 más F0, aquí está. El siguiente, entonces multiplico otra vez esto por este renglón. F1, nada más, F1, aquí está, menos 2, F2, aquí está, más F3, aquí está, correcto. Y así me voy, hasta el penúltimo, vamos al penúltimo, a ver, entonces sería esta columna por este renglón, y eso me da, Fn-3, aquí lo tenemos, menos 2 por Fn, n-2, aquí está. Finalmente, más Fn-1, aquí está, correcto. Ahí está. El último, que tenemos, la última entrada. F1, sería Fn-2 por nada más, Fn-2, aquí lo tenemos. Menos 2 veces Fn-1, aquí está. Ya, pues no hay espacio para más entradas, así que este valor lo tenemos que dejar afuera. Ya, esa es la idea. Separar esos valores que no podemos escribir dentro del producto de matriz vector, los dejamos afuera. Pero como ya hemos visto, a veces se necesita que este sea una constante y a lo mejor también esto es una constante en otros problemas. Efectivamente, eso pasa y eso se llaman problemas de valores a la frontera, porque son los valores que están en la frontera del intervalo, es decir, en el punto A y en el punto B. Bien, entonces esto no, más que extrañarnos, debería alegrarnos, porque nos sirve, eso es un vector que vamos a tener de entrada, dado. Y pues tenemos la discretización de la segunda derivada en esta forma, ¿no? Así, simplemente hay que dividir otra vez, como siempre, en 1 entre h cuadrado. Muy bien. Seguimos, entonces. Bueno, ahora tenemos esto es importante, tenemos una matriz de diferenciación de n-1 por n-1, ¿eh? Ya no son n por n. Eso es una cosa que tienen que tomar en cuenta. Deben tomar en cuenta. El vector de longitud n-1 sobre el cual se aplica la matriz de diferenciación contiene los valores
ya también lo he dicho, a partir de F1 y termina con Fn-1. Esta representación es útil en el problema de valores a la frontera en dos puntos. También ya lo dije. Los valores están dados de antemano en el punto inicial y en el punto final, o en el extremo 1 y en el extremo 2. Un problema de este tipo es un problema de valores a la frontera. Es un problema de este tipo. A ver, aquí vamos a ver otra vez, tenemos el mismo problema anterior. Es que copié y pegué nada más. Entonces aquí le ponemos, fíjense, aquí le debemos poner f prima, coma, f y t. O sea, aquí ya puede la función tener una dependencia de f' y de f misma. O sea, no es tan simple ya el problema, no son problemas bastante complicados. Esto es t en equidad con estos valores. Bueno, entonces, cuando este esquema se aplica a la solución de estos problemas, vaya, hasta limpio quedó. Pero ok, qué bueno. A ver, vamos a seguir. Se aplica la solución, deben considerarse los valores de la función en los puntos intermedios, o sea, no en los extremos, ¿eh? Eso también ya lo dije. Y dado el paso h, pues este conjunto otra vez, nada más ahora habrá que tomar desde 1 hasta n-1. Eso sería todo. Bien, vamos a las aplicaciones, al cálculo de derivadas y la solución de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver, primeramente, o sea, recuerden, tenemos dos maneras de ver esto, la aplicación de las matrices de diferenciación, y se basa pues en las ideas que tenemos de antemano, que desde los primeros cursos nos piden nada más el problema directo. A ver, nos dicen, calcula la derivada de esta función, y ya, pues nos ponemos a derivar. Ese es un problema directo, es decir, dada la función, se deriva tantas veces como se nos pida, y se obtiene un resultado, ¿no? Ese es el problema directo. O sea, dada la función, ya conocida la función, la derivamos 3 veces, 4 veces, lo que sea. Pero ya tenemos un resultado. Es un problema directo. Por ejemplo, ahora, si nos dicen, dada la función, calcula el resultado de la derivada y la elevas al cuadrado, pues también se puede hacer. Es un problema directo. Eh, bueno, aquí le podemos, digo que a lo mejor hasta le llamamos g de x, ¿verdad? Al resultado que nos... g de x, resultado de x es igual a esto. Ok, en el segundo caso, la solución de ecuaciones diferenciales es otro problema. Es diferente, pues se pide encontrar en este caso la función, dada la ecuación, esto, es decir, dada esto, encontrar esta funcioncita f. Fíjense, eso es muy diferente a decir, te doy la función, la derivas dos veces, la derivas una vez y la elevas al cuadrado y ya, me lo escribes como g de x. Pues sí, eso es relativamente fácil, pero lo que no es fácil ya es decir, ¿cuál es la función f cuya derivada elevada al cuadrado me da esta función que también es conocida? Eso ya no está tan fácil. Es un problema de mano lineal. Bien, entonces tenemos estas dos maneras de ver una misma ecuación. Y lo mismo sucede para el caso numérico, ¿eh? O sea, vamos a aproximar ahorita la derivada. Vamos a hacer el problema directo. Dada la función, vamos a derivarla, por diferencias finitas retrasadas. Aquí pues a es igual a 0, b es igual a 10 y primeramente pues requerimos formar una subdivisión de este intervalo de 0 a 10. Aquí de 0 a 10 tenemos vamos a hacerlo entonces mediante la técnica que ya hemos dicho. Entonces a, que esto vale para cualquier b y a, ¿eh? O sea, esta expresión que tengo aquí vale para cualquier b y a. Esto les va a generar n puntos si k corre desde 1 hasta n. Pero, ¿qué va a hacer? A ver, cuando k valga 1,
pues le está sumando a este punto A esta diferencia, este cociente que no es cero, y por lo tanto el primer punto x1 va a estar a la derecha de A, no va a ser A. Entonces esto nos recuerda el problema de valor de diferencias finitas retrasadas, que este conjunto de puntos es útil para ese caso y nos va a generar n puntos. A ver, cuando k valga n, con esta n se cancela, entonces nos queda a más b menos a, y pues entonces eso nos da nada más b. Quiere decir que cuando que xn es b. Bueno, entonces estamos en el intervalo a b, partimos de a la derecha de a, no lo tocamos, pero sí llegamos a tocar y a hacer igual a b como último punto. Bien, entonces tomamos esta función y vamos a construir un código para hacer la derivada. Aquí está, miren, esta es la funcioncita que nos dan. Aquí la tenemos. Tomamos 1000 puntos. Ya son matrices de, vamos a, ¿qué matriz, cuántas, perdón, cuál es el tamaño de la matriz? Es n por n. Entonces vamos a tener matrices de 1000 por 1000, en este caso. Y pues h vale lo que tenemos aquí, b entre a, es decir, 10 menos 0, 10, entre 1000, pues nos da un centésimo. Y formamos con esta instrucción, formamos todos estos puntos, los xk. Después evaluamos, vaciamos en f todos los valores de la función en esos nodos y después construimos, aquí está la construcción de la matriz de diferenciación. Fíjense, montamos la matriz de identidad y la dividimos entre h. Recuerden que ya no quiero regresarme, ustedes lo pueden regresar. La matriz de identidad es la que tienen unos, y eso va a ser dividido entre h en la diagonal principal. En la diagonal de abajo tiene menos 1 entre h. Y esta instrucción la construye. Bueno, finalmente hacemos el producto. Y aquí viene la parte, bueno, voy a tener que regresar. Permítanme, esto es rápido. Aquí está. Le tenemos que sumar, es lo que les decía, miren, construimos esta matriz y al resultado de la multiplicación le sumamos este vector, el vector formado con la única componente diferente de 0, la primera es un menos, la función evaluada en el punto inicial entre h, y eso es lo que tenemos aquí. Aquí, miren, eso, con el signo menos. Calculamos la derivada exacta y luego la comparamos. Y ya, eso es lo que hacemos aquí, es decir, construir pues unos valores de puntos en el plano, un conjunto de puntos en el plano que tengan los valores exactos, que tengan los valores aproximados y otros que tengan el error absoluto. Y los graficamos. Esta es la instrucción para gráfico de 2. Y vean el resultado. Una línea punteada es la ¿cuál es la línea punteada? Es la aproximada. Y la que se supone que debe ser azul, pero que se ve como verde, es la exacta. De cualquier manera, las dos coinciden. O sea, este es el error. Este es el error. Es del orden de milésimas. Así que bueno, pues entonces tenemos una muy buena aproximación usando a la derivada de una función, derivada directa y usando diferencias finitas. Por diferencias finitas retrasadas, ahora a calcular este problema lo puse porque pues es un problema que les llaman stiff. Bueno, no, es una derivada de una función exponencial. Los problemas, el adjetivo stiff se refiere un poquito más a las ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero que tienen este tipo de soluciones. Pero de cualquier forma, no es fácil. ¿Por qué? Porque el exponencial crece muchísimo rápidamente.
Y vean, pues entonces la definición aquí del código pues, es más o menos lo mismo. Vamos a usar diferencias finitas retrasadas. En este caso, pues hacemos lo mismo, la misma forma de construcción. Si ustedes lo comparan con el anterior, van a ver que es exactamente lo mismo, solamente casi cambia la función nada más. Y graficamos. Las dos funciones se ven parecidísimas, no se muestra diferencia alguna entre ellas dos. Sin embargo, el error sí se muestra que va creciendo también el error. Y claro, es que es un exponencial, es algo que va superando a cualquier... o sea, es un valor demasiado grande, grande cada vez. Así que, pues sí, el valor del error es grande, va creciendo. Aquí calculé el error absoluto. Si calculo el error relativo, el resultado es diferente, pero no lo voy a hacer. Ustedes háganlo, por favor, y van a descubrir una sorpresa. Mm, pero yo dejé este error para que vieran que efectivamente sí crece. Pues está creciendo 50 con respecto a 10.000, ¿eh? 50 contra 10.000. Pues es pequeño, o sea, en forma relativa. Por eso les pido que hagan el cálculo del error relativo. Bueno, entonces la segunda derivada en forma directa también por diferencias finitas centradas. Para mostrar el uso, es nada más para mostrar el uso, es decir, cómo se usa y dar un código para que ustedes lo lleven a cabo. Bueno, aquí nos piden entre menos 5 y 5, entonces partimos de menos 5, ¿verdad? Y formamos los nodos así, le sumamos a menos 5 un múltiplo de 10 a la n, de 10 entre n. Bueno, pues entonces aquí lo tenemos desde k igual a 1 ahora hasta n menos 1, es decir, no llegamos, no tocamos ni menos 5 ni 5. Estamos en diferencias finitas centradas. Y recuerden que es una matriz de n menos 1 por n menos 1. Y nuevamente el código es similar, es similar, nada más. La función cambia, la manera de construir los puntos sí cambia ahora y cambian los límites, observen eso, pero la estructura del código casi no, o sea, pero tengan en cuenta estos detalles que no son triviales, ¿no? O sea, no son cualquier cosa, sí cambian. Y ahora hay que añadir además una segunda diagonal, o sea, sí ya cambió un poquitín más. Y bueno, los resultados aquí están, ¿eh? Esta es la segunda derivada y el error absoluto otra vez. Y anda, pues mucho mejor, mucho mejor. Es decir, sí trabajan los esquemas de diferencias con 1000 puntos. O sea, realmente la pregunta que yo les hago aquí a ustedes es, bueno, ¿cuántos puntos necesitarán para tener una aproximación de 10 a la menos 5? Bueno, 1, 2, 3, 4. 10 a la menos 3, vamos a ponerlo así. ¿Cuántos puntos necesitarán para tener en este intervalo una aproximación numérica 10 a la menos 3? Serán 500, 800. Eso es un buen ejercicio que lo hagan. Aquí tienen el código. Bien. Bueno, ahora pasamos al problema que ya no es directo. Es el problema, digamos, es el problema inverso, es el problema de calcular la función dada la ecuación. Y eso es un problema de ecuaciones diferenciales y es un problema de valores iniciales o problema de valores a la frontera. Entonces, consideremos un problema de valores iniciales. Tienen esta forma. Vaya, aquí sí lo escribí bien. Recuérdense que este tipo de problemas tiene la forma general esta, ¿no? F' en t es una función de la función y de la variable donde esta condición está dada de antemano. Bueno, entonces, este ejemplo lo doy por una razón, dos razones. Como ejemplo de este tipo de problemas y como una aplicación al cálculo no común, al cálculo numérico de funciones.
Supongan que quieren calcular ustedes el logaritmo natural. Aquí esta función. Quieren calcularlo, pero no saben cómo y no tienen, pues no tienen acceso a unas tablas o ni una calculadora, pero tienen un programa. Bueno, esto es redundante que lo diga, pero les voy a dar una manera en la que no tienen que ir a consultarlo, sino que lo pueden calcular vía una derivada, vía lo que acabamos de hablar. Es un problema. Fíjense, puedo definir este problema de valores iniciales así. ¿Cuál es la función que derivada me da 1 entre la variable? Ah, pues el logaritmo. Pues sí, es el logaritmo, ya lo sé. Tal con que en 1 vale 0. Ah, es el logaritmo de t. Esto. Bueno, pues entonces voy a encontrar esta función mediante la técnica que yo estoy describiendo y no requeriré hacer uso de otros métodos, ni de series, ni de nada, ¿no? Simplemente resuelvo este sistema, este problema de valores iniciales, de acuerdo a cómo lo he hecho y punto. O sea, usando un esquema de diferencias retrasadas y vamos a ver cuál es el resultado. Entonces, bueno, el esquema de diferencias retrasadas, ya sabemos, tiene esta forma, nada más que ahora, eh, fíjense bien, este lado de la izquierda es, es la discretización de esto, es f' en t. Recuerden, vayan a verlo hacia acá un poco más arriba. Es esto. Entonces, simplemente estoy haciendo la discretización de esta ecuación y la estoy poniendo en forma matricial. Ahora, igual a 1 entre t. Y eso quiere decir entonces igual a un vector que va a ser 1 entre t1, 1 entre t2. ¿Por qué en t1? Porque aquí arranco en t1 y en t2 y después termino en tn. Aquí está 1 entre tn. Correcto. Este vector es de n entradas. Sí, así está bien. Y pues como f en 0 es f en 1 en x1, o sea, esto debe haber sido en x1, ¿eh? O sea, en x1, f en 0 es, sáltense esto, vamos a ponerlo así, f en 0 es 0. Es decir, ¿por qué? Por la condición que tenemos acá. Por eso. Entonces, este valor es 0, así que este término no está y nuestro problema se reduce a esto. Calcular este valor, este otro, todos estos valores para los cuales se satisface este sistema lineal. En otras palabras, tenemos un sistema lineal. Aquí, un sistema lineal que resolver. Y esos sistemas lineales ya los hemos visto cómo se resuelven con Gauss, con Gauss-Jordan, como quieran, con otros métodos extras que no vimos. Matemática tiene un excelente algoritmo para resolver esto que se llama Linear Solve y eso es lo que vamos a usar. Entonces tenemos este sistema lineal que resolver y pues el siguiente código se encarga de hacer esto. Definimos la función, esa se supone que no la conocemos, pero la definimos nada más para tener con qué comparar, ¿eh? No, no, la definimos para tener que comparar, para calcular esta gráfica de error, el resultado exacto contra el resultado aproximado, que se ve aquí, miren. Bueno, este es el código y ya hemos hecho problemas de diferencias retrasadas, así que espero que se entienda. Esta parte nada más es lo que grafica, así que realmente no es relevante para el problema, es nada más la forma de presentación y aquí lo tenemos. Tenemos las dos funciones, la exacta y la aproximada, y también no se distinguen visualmente. Ahora vamos al error. El error, pues sí, ya nos dice que pues tiene dos ceros antes de la cifra significativa. No es malo, no es malo, es un resultado bueno y pues aquí lo tienen, una manera de calcular funciones mediante las ecuaciones diferenciales que las satisfacen y teniendo en cuenta una condición para hacer un problema inicial. Bueno, finalmente creo que este es un problema ya
de ligas mayores, un problema de valores iniciales no lineal. Este problema ya es de aplicación, importante, es el colapso de una cavidad esférica dentro de un líquido. Bien, nos interesa saber el tiempo en que colapsa, es decir, digamos una burbuja, una cavidad esférica en un líquido que se va comprimiendo, que se va comprimiendo, que se va comprimiendo, hasta que pues hay un colapso. No me voy a meter a hacer el análisis para sacar la ecuación diferencial, ¿no? Debí haber dado una referencia aquí. Disculpen, pero se las doy después. Aquí esperaba verla ahorita, pero no la puse. Bueno, ok, vamos a dejar esto. Después la pongo, pero este es un problema que tomé de... Bueno, hay revistas y libros, ¿no? O sea, no es algo que yo haya hecho, ¿eh? Pero... Y de los autores ahorita no recuerdo, así que disculpen ahorita por un momento eso. Sin embargo, esta es la ecuación diferencial y aquí tenemos su condición inicial. La discretización de este problema, pues es esto, otra vez aquí a la izquierda ponemos la representación del esquema de diferenciación retrasada, que es este, hasta aquí. Todo esto es la derivada de R', igual, igual a este valor que tenemos acá. Ok, perdón. Nada más estaba revisando que tuviera lo correcto. Ok, tenemos esta parte y bueno, tenemos que la primera derivada de R debe ser igual a la parte de la derecha que se convierte en este vector, desde R1 hasta Rn. Y reescribiendo esta ecuación, simplemente multiplicando por h, la ponemos así finalmente, en pocas palabras. La reescribimos y la ponemos así. Y bueno, pues este es un sistema de ecuaciones no lineales, que puede escribirse en la forma de unas ecuaciones no lineales que ya hemos cubierto en las notas pasadas. Tiene la forma que es una función que es no lineal de x1, x2. Aquí es r, ¿verdad? R1, R2, etc. Y acá fn igual a 0, todas iguales a 0. ¿Y cuáles son esas? Pues esas son estas, miren. Hagan el producto de esta columna por los renglones correspondientes de la matriz. Súmenle este pedazo que tenemos aquí y van a obtener esto. Por ejemplo, la primera, miren, entonces tenemos R1 por 1, menos 1, ok, menos 1, aquí está, que es este, más h veces este término, aquí está, y eso debe ser igual a 0. El siguiente, F2, ahora tenemos R2, aquí lo tenemos, R2 menos R1, aquí está, más h, aquí ya no hay término que sumar en esto, y el que le sigue es más h por perdón, aquí lo tenemos, y así sucesivamente. Estas funciones son no lineales. R1 aparece aquí y aparece acá, miren. Acá tenemos R2 que aparece aquí, aparece acá y aparece R1. En fin, son un sistema de ecuaciones no lineales que ya podemos resolver, digamos, por el método de Newton o punto fijo si se pudiera, pero aquí lo vamos a hacer por Newton. Por Newton necesitamos calcular el jacobiano de la función que resulta de la función vectorial, de todo esto. Entonces es parcial de F1 con respecto a R1, luego parcial de F1 con respecto a R2, parcial de F2, etcétera, etcétera, etcétera. Y son estas cantidades que tenemos aquí, ya hechas las derivadas. Entonces formamos una matriz que es tridiagonal, bueno, tiene la diagonal principal formada así.
uno menos algo, uno menos uno menos la derivada, etcétera. Y la diagonal de abajo son menos uno, la diagonal de arriba son ceros y todo lo demás son ceros. Esta parte de aquí, esta parte de acá son ceros. Bueno, y aquí tenemos ya el resultado, perdón, el código. Em, bueno, les digo que este es un problema que ya es plus, ¿no? O sea, es un problema, es el bonus extra de esta clase. Si lo quieren tomar está bien, les va a servir a quien lo quiera hacer, porque pues va a aprender un poquito más de lo que se dice aquí, en la forma de hacer el método de Newton a través del linear solve de matemática. Sacamos el jacobiano, lo calculamos en esta forma. En fin, todo lo que debe ser con el método de Newton, las condiciones de rompimiento del código, si tenemos éxito, en fin, si no tenemos éxito, acá está. Todas esas condiciones ya las hemos cubierto en notas anteriores. Y los resultados aquí los tienen, miren. Con 50 nodos anteriores. Okay. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, R0, pues ya sabemos, este es el conjunto de los puntos. Va a ser estamos evaluando a partir de 0. ¿Dónde está el problema? Aquí está. A partir de 0. Y queremos llegar hacia 1 si se puede. Bueno, de manera que tenemos aplicamos el código y tenemos este resultado. Este es el resultado obtenido por otras técnicas, otras técnicas de matrices de diferenciación, que ahorita no voy a hablar de ellas, pero este es el resultado de diferencias finitas de nuestro ejemplo. Como ven, la esfera o la burbuja, la cavidad va comprimiéndose, es decir, el radio este es el radio. El radio va disminuyéndose conforme pasa el tiempo. Y el problema ya empieza a desvariar a partir de aquí. Bueno, son 50 puntos, necesitamos, si quieren más, se le puede pedir, pero eso implica gasto de recursos, mayor gasto de recursos, etc. Mi interés es nada más mostrar que sí puede, o se vislumbra que sí puede dar resultados este método de diferencias finitas en este tipo de problemas no lineales. Comparado con el resultado, digamos que es más preciso. El tiempo de colapso se calcula en esta cantidad, 0.914. Aquí lo tienen. Y pues el método de diferencias no llega a tanta precisión, ¿verdad? Pero sí nos lleva más o menos a entender que va acercándose al valor correspondiente. Muy bien. Problema hecho.